Bienvenidos a esta cuarta sesión de CAMEX, Cámara Peruana del Comercio Exterior. Seguimos tratando el tema de las políticas de gestión pública. Ahora hablamos sobre el Estado unitario y descentralizado, concepto que está así señalado en la Constitución Política del Perú, Estado unitario y descentralizado. El problema de la descentralización, un tema que se viene debatiendo desde el siglo XX y que ha sido motivo de muchas obras, escritos y planteamientos. Se trató de imitar el modelo norteamericano, como dice Estados Unidos, es un Estado federal. En algún momento se pretendió aquello y no se logró. En algún momento se pretendió buscar que se formaran estados descentralizados. Por ejemplo, el gran proyecto que aparece en la historia es cuando se intenta crear la Confederación Peruano-Boliviana, los estados del norte, los estados del centro y los estados del sur, en alianza con lo que ahora es Bolivia y que finalmente terminó el proyecto abortado por diversos conflictos e intereses políticos. Luego el Perú se organiza, pero obviamente todos sabemos que a través de la historia uno de los grandes problemas del Estado peruano ha sido su centralismo. Centralismo que ha traído como consecuencia que Lima se convierte en la ciudad más poblada y en la ciudad, obviamente, que detenta la mayor capacidad de empleabilidad y que obviamente la ciudad de Lima se convierte en la ciudad que ofrece las mejores realizaciones y capacidades de desarrollo para las personas. Tenemos pues un desbalance poblacional espectacular. Tenemos una ciudad que ya no es una ciudad, sino es una megatrópoli, una ciudad inmensa, ¿no? Tenemos una megalópolis, una ciudad que actualmente está albergando aproximadamente 9 millones de habitantes, ¿no? Una ciudad desconectada entre sí, entre barrios, una ciudad que es difícil transitarla, como consecuencia y resultado de estas políticas del centralismo, cuyos primeros efectos se empezaron a vivir en la década de los 40, cuando empiezan las invasiones y se empiezan a formar inicialmente con ese término despectivo de barriada y que luego ya en el gobierno de Velasco recibirían el nombre de pueblos jóvenes y luego asentamientos humanos. ¿Qué cosa es eso? En realidad, obviamente, es la consecuencia de un Estado que nunca se preocupó en hacer llegar la riqueza a todo el territorio, ¿no? Solamente Lima se concentra pues acá las mejores oportunidades. Imagínense que Lima actualmente es el 40% del consumo a nivel nacional. Entonces todo el mundo obviamente quiere que estar en esta ciudad. Y las consecuencias son esas, pues, que ha crecido una ciudad desordenada, desconectada y desvinculada. Hoy en día nos encontramos con gente que puede morir sin llegar a conocer Lima metropolitana. Hoy en día pues hay habitantes de la zona, por ejemplo, de Comas o de la zona de Caraballo, que posiblemente nunca lleguen a conocer lo que es la zona de San Isidro, Surco. Y no lo digo esto en un sentido de marginación, no, sino al revés también. Gente que vive en Surco que no tiene ni idea de lo que es Los Olivos o lo que es Caraballo. Y esto no lo digo por marginación, no, sino simplemente en función al desplazamiento físico de su trabajo, de sus necesidades. Porque es una ciudad tan inmensa que prácticamente nos encontramos desconectados y desvinculados. Y encontramos otras ciudades con diferencias abismales de 1 millón, 2 millones de habitantes. En realidad el Perú tiene una población tal que no es tan inmensa. En realidad Lima debería ser una ciudad que no debería pasar, pues en el mejor de los casos, de 3 millones de habitantes, de 2, o sea, una ciudad más amigable y mucho más confortable de vivir. Pero estas son las consecuencias justamente del centralismo. Y entonces la ciudad crece y vienen demandas de muchas cosas, de agua, luz, servicios, etcétera, seguridad, transporte, todo se caotiza. Como consecuencia de que no hubo una política adecuada de descentralización, de que lo que fueron los departamentos, obviamente reciban recursos suficientes y necesarios para manejarlos. También hay un problema, cierto, que no hay el recurso humano, técnico y profesional para manejar este tema de los recursos. Por ejemplo, les hablo porque trabajo en el Callao,
por ejemplo, se dio un momento dado que el presidente regional del Callao devuelve al Estado 90 millones de soles. ¿Por qué devuelve? Porque no hay planes, porque no tiene idea en qué invertirlo. Y también se ha dado el caso, si mal no recuerdo, de que la región de Huancavelica, ¿no?, devuelve al Estado una ingente cantidad de dinero porque no hay proyectos. O como decía el actual presidente, muchas veces uno viaja por allí y encuentra que la alcaldía invierte en el monumento al árbitro, monumento al pito, cosas absurdas, gastándose el dinero deficientemente, que tiene relación con el tema de la clase pasada. Entonces, el tema también de descentralizar es un tema de tener recursos humanos preparados, capacitados y entrenados en el manejo de los mismos. Hay que ver este asunto. Desde la época ya del siglo pasado, José Carlos Mariátegui, y uno de los grandes clásicos que plantea el problema de la centralización es Emilio Romero. ¿Qué se ha hecho? Se ha encontrado una solución, bueno, allí a término medio. ¿Qué se ha hecho con la descentralización? Se han creado regiones. ¿Se han creado? No. En realidad lo único que se ha hecho es coger los antiguos límites de los departamentos y convertirlos en regiones. Y entonces eso ha traído pues cosas increíbles, porque tenemos pues regiones chiquititas como Tumbes, que en realidad pues muchas veces no pueden generar recursos e ingresos necesarios, porque son regiones que se crearon en función a conceptos, ideas y necesidades que fueron ya tiempo atrás, pues en el siglo XIX, en el siglo XX. Entonces vemos las cosas como la necesidad de caciques, un cacicazgo, y esto no debe ser. Por ejemplo, si ustedes ven bien, personas que son del norte, saben perfectamente que, por ejemplo, Chiclayo vive y se conecta mucho con las regiones de Cajamarca, las zonas de San Martín, Amazonas, y que la gente que vive en todas estas zonas tiene un flujo y un intercambio comercial muy activo, que están ahí en permanente flujo. ¿Qué hemos hecho? Ahí tenemos la región de Lambayeque, con la región de Amazonas, con la región de San Martín, cuando toda esa zona se ha podido integrar en una macrorregión, Entonces la regionalización tiene que obedecer a otros cánones, tiene que obedecer, hay muchos criterios, ¿correcto? Pero debería ser, obviamente, el criterio fundamental, debería obedecer a cómo están interrelacionándose los diversos departamentos desde el punto de vista comercial y sobre todo de la facilidad y conectividad que tengan para sacar sus productos hacia la costa, hacia la salida de un puerto. Entonces, no sacamos nada pues teniendo regiones, departamentos que de repente no tienen los suficientes recursos. Tenemos, bueno, cosas bastante curiosas. Por ejemplo, Huancavelica es una de las regiones más pobres, pero, oh contradicción, encontramos que ahí están las principales mineras y que de ahí han salido grandes exportaciones de productos mineros. Y sin embargo tenemos ahí problemas de nutrición infantil, problemas de pobreza, etc. Son cosas bastante contradictorias y que no se pueden entender cómo una zona eminentemente minera y que hemos estado en un boom de exportación minera puede estar con esa situación de pobreza. Tenemos un marco regulatorio. Eso también es otro tema. Nos encanta el tema de la normatividad. Somos un país muy generador de normas. Tenemos que ir a la simplificación. Entonces, hay tal marco regulatorio que ya uno se pierde realmente. ¿Qué ley, qué norma, dónde, cómo? Y esto pasa en toda actividad. Sobreregulamos y creamos normas de normas y realmente eso no es bueno. Ya en algún momento la OMC, la Organización Mundial del Comercio, cuando nos inspeccionó, dijo, ¿no? Una de las cosas, hay exceso de leyes. Por ejemplo, acá tenemos el marco regulatorio, que empieza obviamente con la Ley de Reforma Constitucional, la Ley 27680. Luego tenemos la Ley de Elecciones Regionales, Ley 27683. Luego tenemos la Ley de Bases de la Descentralización, Ley 27783. Luego tenemos la Ley de Demarcación y Organización Territorial, Ley 27795. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972.
y Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley 29.185. Y si a esto agregamos otras modificaciones, etcétera, tenemos pues un frondoso marco regulatorio. Y obviamente esto es tedioso, tener presente tantas normas. Efectivamente, en este sentido le doy la razón al señor Hernando de Soto cuando habla de simplificar, hacer las cosas más sencillas y más entendibles, porque tener un marco regulatorio de esta magnitud obviamente confunde y hace que la gente ya pues pierda, ¿no?, la perspectiva de las cosas. En los niveles de descentralización obviamente tenemos tres niveles. Tenemos a nivel del gobierno central, que es el Poder Ejecutivo, tenemos los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Ahora, hasta actualmente vemos estos problemas, ¿no? Las regiones que pugnan por obtener más participación del presupuesto de la República. Los gobiernos locales, municipalidades, que también pugnan porque el gobierno central les asigne más recursos. O sea, al final el problema del centralismo subsiste. Somos un gobierno unitario y descentralizado. ¿Qué hemos pretendido? Hemos pretendido que creando regiones en los antiguos departamentos íbamos a descentralizar. Realmente eso no obedece a una verdadera descentralización. El tema de la descentralización no está tocando el verdadero meollo, que es realmente reestructurar el territorio peruano en función a otros conceptos, en función realmente a integraciones económico-regionales. Por ejemplo, hay una propuesta que ya se hizo en algún momento, pero pugnas, intereses obviamente de cacicazgos que impiden que esta regionalización se haga y que obviamente integra diversas regiones y les permita un mejor aprovechamiento de recursos y de ingresos. Por ejemplo, ¿qué hace Tumbes como región? Cuando en realidad debería incluirse tres. Las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque deberían ser una sola macrorregión. Por ejemplo, en la zona centro-oriente, incluir las regiones de Ancash, Junín, Lima, ¿no?, y Pasco, constituirían una gran macrorregión. Tenemos, por ejemplo, la propuesta también de crear la región Apurímac-Cusco, la región Macrosur, que incluiría Arequipa, Puno y Tacna. Y tenemos también una región, otra macrorregión, la región Ayacucho, Huancavelica, Ica. Y obviamente toda la región de la selva integrada en una sola macrorregión, que incluiría Ucayali, Loreto, San Martín, Amazonas, ¿no?, y la zona de Cajamarca. Obviamente estas propuestas van a suscitar mucha discusión, polémica, pero definitivamente la descentralización no puede pasar por haberse creado regiones a través de los antiguos límites de departamentos. No obedecen a una real necesidad económica, porque ahí hay regiones que generan muchos ingresos y regiones que no generan casi ingresos. Entonces tiene que obviamente unirse ahí, varios departamentos tienen que unirse para crear una macro región. ¿Cómo hacer que funcione la descentralización? Ese es un gran debate. ¿Qué le vamos a dar? O sea, hablar de descentralización también es hablar de políticas de Estado, ¿correcto? Porque se hablaba de la municipalización de la educación, por ejemplo. ¿Están las municipalidades en capacidad de conducir y dirigir la educación? Y cuando hablamos de municipalización, o sea, una municipalidad le puede dar una orientación, la otra, ¿qué es esto? Obviamente, si hablamos de la educación, estamos hablando de una política pública de Estado. ¿Qué es lo que se quiere en la educación? ¿Qué clase de ciudadanos se quieren formar? Eso obviamente no puede dejarse así al libre albedrío. Entonces, ahí hay temas que no pueden pues manejarlo gobiernos locales, el gobierno regional con respecto a la educación. O sea, ¿cuáles son las metas? Aquí se tiene que hablar. ¿Qué metas va a establecer el Estado como políticas? Y que obviamente los gobiernos regionales tienen que guiarse por esas políticas. O sea, obviamente descentralizar no quiere decir que ya te dejo todo hacer lo que tú quieras.
Eso, por ejemplo, lo podemos entender como una empresa privada, ¿no? Está el gerente general, que sería la cabeza central, y están los gerentes. Está el gerente comercial, entonces está el gerente de producción. El gerente de comercial, obviamente, tiene que tener autonomía para realizar sus funciones, porque si todo le va a estar consultando y dependiendo del gerente general, entonces mejor que lo haga el gerente general y que no haya gerente de comercialización. Pero también el gerente de comercialización no puede, pues, hacer y deshacer todo como le parezca o le plazca, porque obviamente tiene que haber por lo menos un control, un canal de coordinación y de comunicación. Obviamente la gerencia general tiene que establecer la visión, o sea, hacia dónde va a ir toda la empresa. Igual el Estado central, el gobierno central, tiene que establecer la visión, hacia dónde quiere el Estado peruano llegar en determinados temas. ¿Cuál es la visión? ¿Correcto? ¿Qué es lo que quiere lograr? Y en base a eso, obviamente, hacer las tareas y darle un margen, obviamente, de libertad, pero dentro de esa visión. Quiero explicar, es igual que en un partido de fútbol, ¿no? El entrenador da la visión al equipo, ¿correcto? Da la visión al equipo, dice, vamos a jugar en esta manera, de esta forma, y todos los jugadores están en su puesto, pero eso no le impide al jugador que se pueda mover dentro de una libertad, con inspiración, haciendo determinadas jugadas, haciendo determinadas cosas con el balón. O sea, no le estamos impidiendo una libertad creativa al jugador. No le vamos a impedir de repente a un defensa que tiene que estar como defensa, que se proyecte adelante, haga un centro y sea el generador de un gol. No por eso el entrenador va a decir, no, tú debes ser defensa y no debes pasar de acá, pero obviamente hay que darle una libertad. Pero ese jugador siempre tiene que regresar a su puesto de defensa y saber qué papel está cumpliendo. Entonces, el problema de los gobiernos regionales es un problema de, correcto, hasta dónde llega su libertad y su independencia. Esto no quiere decir volver a ser un centralista, sino que tienen que haber márgenes, tienen que haber claros lineamientos de qué entendemos por esa autonomía, esa libertad. Porque el gobierno regional no puede entenderse pues como un gobierno autónomo de esa región. Obviamente pertenece a un territorio, a un país, que es el Perú, que es un territorio unitario. Nosotros no somos un Estado federado. Entonces, el Estado tiene que, obviamente, establecer las grandes líneas, la gran visión, los grandes lineamientos de hacia dónde tiene que ir el Estado, cuál es el camino. Y obviamente los gobiernos regionales dirigirse dentro de esa orientación. Porque, por ejemplo, no puede ser pues, que en el tema de educación, obviamente digan, no, ¿sabe qué? A mí se me ocurre, ¿no?, que la educación debe ser estrictamente privada y orientada pues solamente dentro de una fe religiosa. Si no está dentro de esta fe religiosa y además debe ser privada, no debe haber educación pública, por eso no sirve. Y bueno, ese es mi punto de vista, yo como gobierno regional asumo esto. No, pues no es así. Obviamente, entonces cada pues, el gobierno regional se vuelve una suerte de país y eso no es así. Entonces el Estado tiene que dar una visión y decir, no señores, miren, nosotros en cuanto a credos o cosas, es un Estado plural que da la más amplia libertad de creencia, es la orientación, es un Estado democrático, y por otro lado tenemos que obviamente compartir la educación pública, que tiene que llevar a un nivel, a una gratuidad, que tiene que llevar a una calidad, y que vamos a competir con la educación privada, pero la educación privada tampoco puede estar dentro de un lineamiento de exclusión o no. Entonces tiene que haber una visión, y dentro de esa visión hay una libertad. Es como una empresa, o sea, el gerente o la gerencia general da una visión y a sus gerentes, al personal, le da la capacidad, la maniobra de poderlo hacer a su estilo, a su manera, con sus criterios, y que incluso puedan plantear cosas. Entonces, un gobierno regional tiene que moverse dentro de ese concepto. Entonces, el centralismo, o sea, la descentralización también implica un grado de centralismo, y eso incluso lo llega a plantear hasta Fayol en sus grandes principios administrativos. Y eso es válido también para el Estado, hay que tomarlo, porque obviamente en qué medida los gobiernos regionales van a ser autónomos, hasta qué grado, porque aquí hay un problema de conducción, de visión del Estado. O sea, el Estado tiene que decirle a la sociedad hacia dónde quiere encaminarse, qué es lo que quiere lograrse. Y yo concluyo pues aquí
de que obviamente la regionalización a la que se ha llevado en el país no es la correcta y adecuada. Esta es una tarea que está pendiente y que debe reformularse. Esta regionalización no está obedeciendo a las reales necesidades de las mismas regiones. Gracias por su atención y estaremos reuniéndonos en una próxima reunión.